Bien, queridos estudiantes del Colegio Champañat, un saludo para todos, deseando nos encontremos muy bien, que nos estemos cuidando y que estemos aprovechando el tiempo de manera virtual para acercarnos al conocimiento. De mi parte, un saludo fraterno y ameno para ustedes y cada una de sus familias. En esta oportunidad, deseo compartir, queridos estudiantes, un material a tener en cuenta en la sesión de hoy. Hemos venido caminando en el pre-IFES de manera presencial algunos encuentros y de manera virtual la gran parte del proceso. Ha sido un reto bastante amplio enfrentar y afrontar esta realidad. Sea el momento como docente de filosofía del Colegio Champañat para invitarlos a hacer una lectura global, de la realidad que estamos viviendo y que hemos vivido durante los últimos días. En principio, retomemos algunos apartes que hemos desarrollado en los encuentros anteriores. Iniciamos ese camino de formación, de afianzar nuestro saber, retomando la filosofía antigua. Cómo se derivó la filosofía, esos brotes que dan origen propiamente a la filosofía, los analizamos. También vislumbramos allí que la filosofía no fragmenta el conocimiento, sino abarca una totalidad, no parcializa el conocimiento. Y vimos en ese momento cómo la filosofía, madre de todas las ciencias, y ese amor por el saber, se deriva en la antigua Grecia, desde la filosofía helénica, donde centra su atención y su punto de partida. Veíamos esos brotes, los he repetido sesión tras sesión, esos brotes que derivaron a la filosofía. El arte, el gusto por la armonía, la religión pública, las condiciones socioeconómicas de aquel entonces. La filosofía, queridos estudiantes, futuros bachilleres, no puede estar ajena de lo que en principio se dio y de lo que vivimos actualmente. Por ello, no nos caemos en un egoísmo o en una indiferencia. Todo lo contrario, sea el momento para analizar de manera constructiva la situación que vive nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro país, nuestra ciudad, nuestros entornos más cercanos. Continuamos caminando en ese proceso de formación donde hemos venido afianzando algunos elementos claves de la filosofía. Tomamos como referencia la epistemología, teoría del conocimiento, y allí tomamos en cuenta a un gran pensador, lo repito y lo seguiré repitiendo, Aristóteles. Somos seres pensantes, lo dice él, y lo dice desde la antigüedad la filosofía griega. Somos seres pensantes. Por naturaleza,
somos pensantes, somos racionales. Pensar por un momento, ¿qué sería de nosotros sin el pensamiento? Pues no seríamos nada, básicamente. Estaríamos netamente tabula rasa, es decir, tablas en blanco. Cuando llegamos a ese mundo, llegamos como una tabla en blanco. Desde la filosofía se conoce como una tabula rasa, mente en blanco. Y durante todos estos años, donde hemos quemado diferentes etapas, hemos aprendido a acercarnos a una realidad, a conocer y a ser parte de un contexto, de un entorno, de una sociedad, de un estado como tal. Continuamos trabajando y vimos el ámbito de la ética, la relación entre la filosofía y la ética. Van de la mano, por supuesto, no pueden ir desligadas, van de la mano. Aristóteles nos invita a estar en constante búsqueda de la felicidad. Esa búsqueda que nos invita a acercarnos al saber, al conocimiento. No dudes de buscar tu felicidad, no la felicidad de los demás, tu felicidad. Y la ética nos invita a ello. La axiología, que que es la ciencia que estudia todo lo referente a los valores, y en este momento lo vimos y nos acercamos a ese saber. Referencia a Aristóteles como tal en la ética a Nicómaco. Y continuamos como el ciclista en este camino de formación, en este camino de disciplina, de autorregulación y de autoformación. No puedo estar allí cerca para revisar si verdaderamente estamos comprendiendo las temáticas, los elementos que hemos trabajado en nuestro proyecto, en nuestro proceso de formación del PREIFES. Quizás elementos nuevos, algunos, quizás no tanto, pero hemos afianzado ese conocimiento y continúa el camino y nos acercamos al ámbito ontológico, estudio del ser, ciencia del ser en cuanto ser. Nos centramos en el ser, en ese devenir de las cosas. Yo en esa oportunidad tomé como cabecera, como punto de referencia, a Maurice Blondel, que nos habla del ser y los seres, de ese devenir de las cosas como tal, centrando nuestro punto de atención en el ser, en la esencia, en lo que es. Continúa el camino de formación y nos adentramos al ámbito antropológico, la relación entre la filosofía y la antropología. Filosofía, antropología filosófica, donde el centro es el hombre que piensa, el hombre que se estudia como tal, el hombre que analiza, desde la antigüedad el ciudadano. Luego nos convertimos en sujetos de formación, que estamos en constante formación, en constante camino a la verdad, es decir, al conocimiento. Y tomábamos como referencia el arte de parir, el arte de dar a luz, parturiento, es decir, dar a luz el conocimiento. ¿Y cómo se da a luz el conocimiento? Yo tomo algunos elementos claves allí. Primero, dejar de lado la mediocridad. Segundo, dejar de lado el facilismo. Tercero, buscar puntos en común que nos inviten a acercarnos propiamente a la esencia del saber. Estamos acostumbrados al facilismo.
a pensar para sí, dejando de lado el pensar de los demás. La filosofía, queridos estudiantes, no puede estar ajena al saber, al conocimiento, a lo que piensan los demás. Como ciencia, no. Lo reitero y no me canso y no me cansaré de repetirlo. Totalidad del conocimiento. No se parcializa como tal ese conocimiento. Continuamos este camino de formación y llegamos a profundizar propiamente en el ámbito político. Ámbito político. La relación entre la filosofía y la política. Años atrás tuve la oportunidad de acercarme bastante a ese estudio político en mi tesis de grado de la maestría en docencia. Estudiar a profundidad las políticas educativas, como tal, las políticas que van en búsqueda de consolidar, de esclarecer un punto de equilibrio y de igualdad en la práctica, en nuestra realidad. Pero tristemente, ustedes y yo sabemos que en la realidad eso no se nota, eso no se ve. Priman los intereses de unos por encima de los demás. Interés, ¿cuánto vales? Ese dicho que tanto hemos escuchado prevalece en este momento. Ámbito filosófico. Relación entre la filosofía y la política. Bueno, vayamos propiamente a la profundización. ¿Y qué es la política? Preguntémonos, ¿qué es la política? ¿Somos seres políticos por naturaleza? Sí, lo dice la antigua filosofía. Somos seres políticos por naturaleza. Y cuando tenemos cierta edad, 18 años, podemos y tenemos el derecho de participar en ella, eligiendo a nuestros gobernantes. Y acá lo más triste es lo siguiente. En un país como el nuestro, gran parte, más del 40%, 45% de los colombianos no participan de ella. Y están criticando y esto, y esto, y esto, y esto. Y uno les pregunta, ¿y usted ejerció su derecho al voto? No. Entonces, no diga nada, quédese que mejor callado. Es el momento de tomar la iniciativa de hacer presente en nuestras vidas ese derecho fundamental de ser seres políticos por naturaleza. ¿Y qué es la política? La política, como tal, es una ciencia superior. Es una ciencia superior encaminada principalmente a la justicia, desde el punto de vista de la justicia, que es una especie de igualdad. En la política, concepto clave allí, conceptos claves allí, justicia como tal e igualdad. Justicia e igualdad. En nuestra realidad no se evidencia ello. Un país como el nuestro, con tanta riqueza, y no me refiero a lo material, me refiero a cada uno de nosotros. Sea el momento para construir conocimiento. Siempre lo repito, constantemente lo repito. Justicia e igualdad, conceptos claves en la política como tal. Y acá surge una pregunta fundamental. ¿Igualdad o desigualdad en qué? Coloquemos ejemplos claros. Lo estamos viviendo en nuestra realidad. ¿Hay igualdad? ¿Hay desigualdad?
Un compañero de ustedes, de primaria, en estos días me preguntaba, profe, ¿por qué tanta desigualdad en un país como el nuestro? Un niño de 7 8 años me hizo esa pregunta. Vamos a cambiar el día que verdaderamente tomemos conciencia de nuestra realidad. De lo contrario, no. Desigualdad completamente. Y el punto va a ser así. La diferencia va a ser así, grande, abismal. Lleguemos a un punto de equilibrio, donde unos y otros tengamos los mismos derechos, donde unos y otros tengamos la oportunidad de participar. Muchachos, ¿cuándo va a cambiar nuestro país? El día que nosotros tomemos mayor conciencia de esta realidad. Violencia, más violencia, esa no es la solución. Durante esta semana estábamos celebrando en el colegio y a nivel nacional la Semana por la Paz. Y alguien me preguntaba en estos días, Jason, ¿y de cuál paz estamos hablando? Si nos matamos unos a otros, unos con otros, ¿dónde está la igualdad? La brecha es bastante grande. Querido joven, querido bachiller, futuro profesional, en tus manos está la oportunidad de participar para cambiar esta realidad en la cual estamos inmersos y en la cual participamos ustedes y yo. Y acá priman también unos intereses. Interés de la filosofía, interés de la política. Ahora unamos los dos conceptos, filosofía y política. Filosofía, política. Y acá se entra un papel clave la filosofía. Habrán personas que dirán que los cargos del Estado deben darse desigualmente. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Dónde queda la ciudad? ¿Dónde queda la polis? Como agrupación, nosotros debemos organizarnos con miras al bien, con miras a generar modos de vida hacia el bien, pero no mis intereses pasando por encima de los intereses de los demás. No, modos de vida donde todos podamos participar desde la igualdad, desde la justicia como tal. Modos de vida de los cuales habla Platón, Sócrates, Aristóteles, la filosofía helénica como tal. Modos de vida encaminados a hacer el bien, a hacer el bien, no a hacer el mal. No, 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 no. El conocimiento no puede estar enmarcado pasar por encima de los demás. La filosofía y la filosofía política, no puede estar enmarcada a pisotear a los demás. No. El hombre obra siempre con el fin de lograr lo que cree bueno. Ustedes, queridos muchachos, y yo obramos a hacer las cosas de la mejor manera. Y la política debiera tender al bien. Esa es la intencionalidad como tal. Cero corrupción, dejemos eso al lado. Es el momento de cambiar. Es el momento de decir no más. No más. Me impresiona bastante cómo a nivel mundial Colombia es un hazme reír.
porque unos y otros pelean, donde hay una desunión completamente, donde queda la unión. Lo dice el artículo número 1 de la Constitución Política de Colombia. Colombia es un Estado social de derecho. Y lo que implica. Y lo que implica. La realidad es otra. Pleno siglo XXI. Mes de septiembre. Año 2020. La realidad es otra. Tengamos en cuenta algunas obras de algunos filósofos que han centrado su atención también en esta relación entre la filosofía y la política, lo que se conoce como la filosofía política. Por ejemplo, Platón, Rousseau, ellos hablan de naturaleza política y centran su atención en lo siguiente. Abro comillas. Política moral, punto de partida. Política moral, punto de partida del hombre en la sociedad. Punto de partida. Política moral, punto de partida del hombre en la sociedad. Somos seres políticos por naturaleza. Y acá tenemos en cuenta también algunas estructuras y algunos temas claves de la filosofía política. La estructura y formas de gobierno, la legitimidad del gobierno, las fuentes de poder, los derechos y deberes de los miembros de una comunidad o de un Estado. No puedo desligar filosofía y política, no, filosofía, política. ¿Y por qué no estudiar, por qué no estudiar política? ¿Por qué no estudiar ciencias políticas? O mejor, ¿por qué no estudiar filosofía? Créanme muchachos que no es perder el tiempo. No es perder el tiempo. Desde mi experiencia, les digo, les comparto que me ha ayudado bastante a acercarme y a profundizar en el saber, en el conocimiento y en la realidad y aportar, como dicen por ahí, aportar mi granito de arena a construir una mejor sociedad, a construir un mejor país. La política tiene en cuenta algunas características que la filosofía también ha centrado su atención siempre. La parte económica. ¿De dónde se derivó la filosofía? Un brote de las condiciones socioeconómicas. Allí está. Las condiciones sociales. Claves. Totalmente claves. Y las condiciones legales. De allí se desprenden algunos ámbitos de la filosofía política. Por ejemplo, la filosofía del derecho. Por ejemplo, la filosofía del Estado. La filosofía social. La filosofía de la economía, entre otras. Y todo ese marco centra su atención en esta idea que voy a nombrar a continuación. Una idea clave. Causas y razones. Legitimidad del mando de unos hombres sobre otros para realizar ciertos fines comunes. Es decir, y acá de fondo está la siguiente pregunta. ¿Qué tiene de común una sociedad? ¿Qué tenemos en común en una sociedad como la colombiana? Muchos ámbitos en común. No todo es malo. Uno pudiese pensar que que el panorama no es tan alentador, pero no es así. Créanme y tengo la certeza
que si todos nos unimos, no cada uno por su lado, sino unidos, podemos construir una mejor sociedad. Podemos construir un mejor país. Algunos dicen que la filosofía política es solo un análisis de conceptos usados en la ciencia política, también llamada politología, sin pronunciarse sobre el valor de los conceptos o sin introducir el nuevo. Y a mi modo de ver, esta idea que acabo de enunciar es una concepción errada de la política, mejor, de la filosofía política. Continuamos con nuestros puntos claves. Es importante distinguir los siguientes aspectos. Número 1. La política como una actividad que comporta una actitud reflexiva. Se trata de la actitud del político. Filosofía política encaminada a crear, a compartir, a construir una actitud reflexiva. Segunda idea. La ciencia política o politología que estudia, se centra en los hechos políticos en un sentido muy amplio de hechos que incluye asimismo planes, aspiraciones y fines. Hechos políticos. ¿Qué hechos políticos han marcado la historia de nuestra sociedad en los últimos meses? Es el momento de indagar, es el momento de profundizar, es el momento de ir mucho más allá. Tercero, la filosofía política se ocupa de los métodos y conceptos usados en la ciencia política. Repito, la filosofía política se ocupa de los métodos y conceptos, métodos y conceptos usados en la ciencia política. ¿Pero puede hacer más que eso? Uy, claro que sí, bastante. Comparto 4 ideas clave. Primera idea. Por un lado, puede estudiar las relaciones que hay entre la actitud política, entre la actividad política y otras actividades. Siguiente idea. También puede estudiar los fines propuestos en la actividad política y el papel que desempeñan en la constitución de la ciencia política. Los fines como tal. Tercera idea. Tiene en cuenta lo que se ha llamado ideologías. Yo no estoy acá hablando de si es verde, si es rojo, si es amarillo. No, yo no me refiero a eso. Pero también tiene en cuenta estas llamadas ideologías. Cuarta idea. La política apela a la ética porque tiende al bien del hombre. Uy, esa idea es clave. La filosofía política apela a la ética porque atiende al bien del hombre, al bien de los demás, no a mis intereses, a los intereses y al bienestar de todos. Condición humana. Hannah Arendt, y comenté en el anterior encuentro donde estábamos trabajando la antropología. Para ir cerrando, 3 ideas más. Cabe preguntarnos si la filosofía política, ¿será que no deberá ceder el paso a una filosofía de la ciencia política? Esta respuesta va en doble sentido. Y ahí va la segunda idea. Eso no es posible. La filosofía política se encarga del carácter reflexivo. Repito, la filosofía política se encarga del carácter reflexivo.
Y la siguiente idea que va en doble sentido. Le dije la primera. La siguiente es, hay notorias diferencias entre ciencia natural y ciencia política, pues los hechos de que esta última se ocupa no solo están encargados propiamente de la teoría, sino de reglas de la acción humana. Reglas de la acción humana, modos de vida. Por ejemplo, pudor, vergüenza, entre otros. Para cerrar, la política desde la filosofía jóvenes da lugar para un estudio filosófico, da lugar a profundizar en la filosofía política. No filosofía y política por un lado, no. Filosofía, política como tal. No se puede desligar de lo social, lo he repetido varias veces. Pan de la mano. Y cierro esta contextualización con el siguiente apartado, con la siguiente frase propiamente de Aristóteles. Abro comillas. El hombre es, por naturaleza, un animal político. Cierro comillas. El hombre es, por naturaleza, un animal político. Les invito a seguir profundizando en esos ámbitos tan interesantes. A mí me apasionan. Mi tesis de grado de la maestría, llamada Políticas Educativas en la Universidad de La Salle, pueden consultarla. Son casi 140 páginas, donde se hace un estudio de esas políticas, especialmente en la educación que han favorecido acercarnos al conocimiento en estos últimos años. Les invito ahora a pasar a desarrollar como tal la prueba. No es larga, es una prueba corta. Gracias.